completo y con las siguientes características. Básicamente es un lenguaje de consulta, y me disculpan que regrese, que nos va a permitir hacer consultas sobre las extensiones de los objetos. Entonces yo estoy diciendo, bueno, tengo este objeto profesor que tiene está asociado a la extensión profesores, que es la lista que tiene todos los objetos de ese tipo, y yo voy a poder hacer consultas sobre esas extensiones. Yo, en lugar de tener que recorrer la lista de profesores, ir comparando por cédula hasta encontrar el profesor que quiero, simplemente le voy a decir con ese lenguaje, mira, yo quiero el profesor con la cédula tal, y él se encarga por detrás de hacer el trabajo. ¿Okay? Lo cual, si se ponen a pensar, es un gran avance con respecto a recorrer la lista. Vale. Entonces, bueno, las características, evidentemente, es orientado a objetos, es declarativo, es abstracto. La diferencia entre un lenguaje procedimental, si mal no recuerdo, y un lenguaje declarativo es que en el lenguaje procedimental ustedes tienen que decir cuáles son los pasos para encontrar lo que es el resultado. Cuando ustedes tienen la lista de personas y la recorren y van comparando hasta llegar al que tienen, al que necesitan, y ese lo retornan, eso es procedimental. Ustedes están diciendo cuál es el procedimiento. Ahora, si ustedes tienen algo que mágicamente ustedes le dicen, yo quiero la persona con cédula tal, ¿cómo tú la vas a obtener? No es absolutamente. Yo quiero la persona con cédula tal. Y por detrás hay alguien, un enanito, una personita que consigue el objeto. Eso es declarativo. Sí, véanlo de esa manera. Yo estoy declarando lo que quiero y alguien me lo está consiguiendo. Este tipo de lenguajes tienden a ser declarativos. No es completo desde el punto de vista computacional, o sea, ustedes no pueden iterar, no pueden tomar decisiones, ¿okay? Ustedes declaran las características del resultado que quieren y él se encarga de generar ese resultado. ¿Bien? La sintaxis es similar a SQL, así que nosotros no hemos visto SQL, algunos quizás ya lo conocen, pero no podemos hacer esa comparación directa. Pero en la época SQL era, y sigue siendo hoy en día, uno de los lenguajes de consulta más usados en la industria. Así que, qué mejor que darle la píldora a los desarrolladores y darles algo que es parecido a algo que ya conocen. ¿Bien? Acceso declarativo a los objetos, propiedades y métodos, ya vamos a ver un poquito qué es eso más adelante. Semántica formal bien definida, o sea, este es el estándar, esta es la semántica, esto es lo que hace y no te salgas de aquí. ¿Bien? Es parte del estándar. Está basado en el modelo de objetos previamente definido y no incluye operaciones de actualización, solo operaciones de consulta. ¿Por qué no incluye operaciones de actualización? Sí, esa es la respuesta obvia, pero fíjense nada. Aquí estoy haciendo un insert. Esta es una operación de actualización, de inserción. ¿Por qué? Porque se supone que estoy transformando ese objeto, esa data orientada a objetos a relacional y tengo que decirle al manejador salva esto. Pero si ustedes lo comparan con esto, ¿okay? Al yo tener el objeto sabe cómo salvarse. Yo no tengo que generar una operación, me siguen un comando de actualización o de consulta, o de inserción. Simplemente él sabe cómo salvarse. Aquí sí, aquí estoy haciendo una consulta. Y aquí fíjense que no me salgo de hacer la consulta. O sea, no me salgo de decir declarativamente, mira, yo quiero de la colección de objetos personas, todos aquellos donde la célula sea tal. ¿Se dan cuenta que es declarativo? ¿Okay? Pero cuando voy a hacer una inserción, una actualización, yo simplemente le digo al sistema de gestor de base de datos, sálvate. Así que no necesito realmente las operaciones de actualización o de inserción. Y bueno, chachán, aquí hay algunos ejemplos, no voy a entrar mucho en detalles porque no conocemos SQL, pero por ejemplo, fíjense, yo puedo agarrar y yo puedo decir, si en el lenguaje de consulta yo digo empleados y asumo que esto es la extensión del objeto empleado, eso me va a devolver la lista de todos los empleados. ¿Okay? Si yo en el lenguaje de consulta digo, bueno, select distinct, fíjense, x.edad de la extensión personas, de nuevo, no hemos visto SQL, pero la idea es hablar de esto generalmente, donde el nombre de esa persona, X,
Pedro, pues eso me va a devolver la edad de todas las personas que se llaman Pedro. ¿Sí me sigue? Entonces uno tiene un lenguaje con el que va haciendo de alguna forma consultas. Y cuando veamos SQL, y regresemos aquí un momentito, o sea, cuando terminemos, cerremos con SQL, regresamos aquí brevemente para que digan, ah, sí, es parecido realmente. Se van a dar cuenta que la sintaxis es similar, pero neta y completamente orientada a objetos. Hay otras estrategias, o sea, esta fue la que definió el estándar. Aquí ya nos estamos saliendo un poco del estándar. Algunos gestores de base de datos definieron otras estrategias adicionales para hacer consultas. Yo voy a hablar muy brevemente de ellas. En Hibernate vamos a usar algunas en particular. Fíjense, esto es un ejemplo de código. Esto está sacado de aquí, de Neodatis, es un sistema de gestión de base de datos orientado a objetos. Pueden revisarlo, si mal no recuerdo es libre, es gratuito. ¿Okay? Y fíjense, ¿no? Por ejemplo, aquí yo quiero consultar a todas aquellas personas, si mal no recuerdo, a todos aquellos jugadores, son jugadores, cuyo nombre es Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo en este caso? Estoy creando algo que se llama un criteria query, un criterio, ¿sí? Y ese criterio está formado por ciertas cláusulas. Estoy diciendo, bueno, tú a la extensión de jugadores le vas a aplicar el criterio en el que el nombre del jugador sea igual a Pedro. ¿Okay? Estoy creando ese criterio de alguna forma, orientado a objetos, ¿no? Y luego, simple y llanamente, estoy diciéndole al sistema de gestión de base de datos, que se pueden imaginar quizás que es este ODB, ¿no? Estoy diciéndole, mira, dame todos los objetos que concuerden con ese criterio. Y él me devolverá una lista de jugadores que concuerden con ese criterio. Y yo después utilizo la lista. Bien. Entonces, de nuevo, ustedes tienen que entender que aquí hay distintas versiones y distintas tecnologías. Fíjense que eso es muy similar al ejemplo a este ejemplo. ¿Ok? ¿Recuerdan? O sea, aquí estoy diciendo, bueno, dame las personas donde la cédula es tal, pero se lo estoy diciendo con una consulta que es una cadena de caracteres, que después la estoy parametrizando. ¿Bien? Aquí en esta tecnología en particular, y de nuevo mi objetivo no es enseñar ninguna tecnología particular en este momento, sino mostrar el panorama y los conceptos. En esta tecnología particular estoy creando lo que se llama un criterio particular, no estoy usando un lenguaje como tal de consulta, y estoy pidiéndole al sistema de gestión de base de datos que me devuelva todos los objetos que concuerden con ese criterio. Este es otro ejemplo de criterios. O sea, fíjense, por ejemplo, consulta todos los deportes que se llaman, cuyo nombre es voleibol, ¿no? Y entonces eso retorna eso. Y aquí fíjense, ya tengo el deporte cuyo nombre es voleibol, lo mejor que podría ser uno solo, una instancia. Y aquí estoy pidiendo todos los jugadores cuyo deporte favorito es ese que acabo de consultar. O sea, esa es una ventaja de los lenguajes de consulta orientada a objetos. Yo puedo utilizar objetos como parte de la consulta. ¿Okay? El problema que tienen este tipo de cosas, estos criterios, es que pueden empezar, cuando las consultas son muy complejas, pueden empezar a degenerar en cosas como estas. ¿Sí? O sea, fíjense, vamos a tratar de entender lo que está haciendo. Esto es un orden. ¿Lo ven? Vamos a escribirlo. Esto es un OR al que le estoy añadiendo dos operandos. El OR es el operador, le estoy añadiendo dos operandos. El primer operando es este, el segundo operando es este que está aquí abajo. A ver. Fíjense, aquí cierra el paréntesis verde, este es el primer A y hay otro A. Entonces fíjense, lo que hay entre los paréntesis verdes es donde el favoritesport.name sea igual a voleibol. ¿Bien? Y después del A que está con caracteres verdes,
allá viendo, donde o que el favorite sports punto name, ese like lo vamos a traducir por ahora a parecido a cualquier cosa que termine en tenis, por ejemplo, cae ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí hay un detalle interesante con este tipo de lenguajes de consulta. Es mucho más fácil entender la expresión si uno la escribe de esta manera. ¿No les parece? Que si uno la escribe de esta. ¿Se dan cuenta? Yo tenía un caso chistoso muy particular. Tenía un buen amigo que estábamos desarrollando un proyecto, en aquel momento era el jefe, y él decía, no, pero las consultas utilicen Criteria. ¿Pero por qué quieres que usemos Criteria y no que usemos la cadena de consulta, que es mucho más clara, es mucho más fácil de armar a veces y de entender? No, porque Criteria es orientado a objetos, la cadena no. ¿Se dan cuenta? ¿No? Claro, resulta y pasa que cuando uno tiene una condición muy compleja, es difícil de leer. Así es difícil de leer. Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Ok. Fíjense, otra manera muy ineficiente de hacer esto es que uno puede crear una especie de proxy, no sé cómo se podría llamar ese objeto. Recuerden cuando ustedes quieren encontrar, por ejemplo, en una lista de personas, la persona con una cédula determinada, ¿qué es lo que hace? Recorren la lista y cuando consiguen la persona retornan. Pero si se ponen a pensar, ese mismo procedimiento funciona para muchas otras condiciones. Ahora les digo, ustedes quieren encontrar a la persona cuyo nombre concuerda con X. Recorren la lista y cuando consiguen a la persona se la van metiendo en otra lista y cuando terminan de recorrer la lista retornan la lista de personas que obtuvieron, que filtraron. ¿Verdad que ese es más o menos el procedimiento? ¿Okay? Si ustedes quisieran generalizar eso, ¿cómo lo harían? Que el criterio sea un parámetro, puede ser. Que el criterio es un parámetro. Podrían hacer en C++ o en C algo como esto. Podrían hacer un algoritmo genérico que recorra la lista y para cada elemento de la lista invocan una función. Y esa función retorna verdadero si se cumple con el criterio o falso si no. Y esa función se la pasan como un puntero. ¿Ok? O sea, esa función varía. Entonces yo puedo en algunos casos llamar a ese algoritmo que recorre la lista con una función que compara por cédula. Y en otros lo puedo llamar con una función que compara por nombre. Eso es lo que está ocurriendo aquí. O sea, aquí ustedes le están dando al manejador de base de datos ese objeto de tipo Simple Native Query que tiene la función match. Entonces, cuando hacen la consulta, aquí, el manejador de base de datos lo que hace es recorrer todos los players, todos los jugadores. Y cuando, para cada player, invoca esta función. Y si esa función retorna verdadero, es que está dentro del resultado. Si retorna falso, es que no está en el resultado. El problema que tiene eso, cuando veamos un poquito de índices y de SQL, nos vamos a dar cuenta, es que realmente eso es ODN, el orden de magnitud del tiempo de ejecución. ¿Okay? Porque el manejador no tiene manera a priori de saber cuáles son y cuáles no son. Él tiene que recorrer toda la lista y por cada objeto llamar a esta función y que retorne el valor correcto. Mientras que si ustedes utilizan una consulta o algo, el manejador puede irse por unos índices que son unos arbolitos y puede optimizar de alguna forma la consulta y hacer